Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar una tarde más aquí desde nuestras oficinas, retransmitiendo para nuestros clientes. Esta tarde vamos a estar hablando de la inversión en inteligencia artificial. Yo soy Jaime Aritio, yo soy gerente comercial Renta 4 Perú. Para quienes nos escuchan por primera vez, Renta 4 es el primer banco español especializado en gestión patrimonial. Nosotros tenemos 38 años de trayectoria, tenemos hoy por hoy la confianza de más de 110.000 clientes y 27.000 millones de dólares en activos bajo administración y custodia, ¿no? Entre nuestras 64 oficinas comerciales, entre, bueno, pues naturalmente España y a nivel regional en Perú, Chile y en Colombia. Esta tarde también nos está acompañando César Romero, quien es jefe de research aquí en Renta 4 Perú. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Estupendo, César. Nada, bueno, breve introducción, ¿no? Yo creo que durante las últimas semanas todo lo relacionado a inteligencia artificial ha sido un tema de bastante interés, tanto para quienes invierten, para quienes no invierten. Yo creo, ¿no, César?, que es una tecnología que lleva ya bastante tiempo sonando en el mercado. Hay bastantes players involucrados desde hace mucho tiempo. Hay vehículos para invertir de forma indirecta, como ETFs, que vamos a comentar en un rato. Pero bueno, principalmente lo que hemos estado viendo es esta popularización, ¿no? A raíz del lanzamiento hace unas semanas, hace unos meses, del chat GPT, ¿no? Un chat de inteligencia artificial que, bueno, pues es capaz de arrojar una serie de resultados muy, muy interesantes, como vamos a ir comentando, ¿no? Pero más allá del caso concreto del chat GPT, nos gustaría hacer una pequeña aproximación a lo que es la inteligencia artificial, a los players que están, digamos, construyendo la industria sobre la que se basa esta tecnología y luego, por supuesto, otro tipo de industrias que van a verse muy beneficiadas del desarrollo y comercialización de la inteligencia artificial, ¿no? Una tecnología que, bueno, pues viene disminuyendo los costes de producción, los costes de comercialización de una forma muy importante y sí pensamos, ¿no? Que va a ser un tema muy interesante en el corto y medio plazo, ¿no? Sin mayor preámbulo, me gustaría darle paso a César para que nos haga una pequeña introducción de qué es la inteligencia artificial. Gracias, Jaime. Buenas tardes con todos. El tema que vamos a conversar ahora es un poco más de inteligencia artificial. Y la idea inicialmente es aterrizar un poco el contenido, porque inteligencia artificial suena como que estás, o sea, volando, ¿no? Con temas de robótica y tal, pero vamos a tratar de entender un poquito a poquito qué es inteligencia artificial y por qué es parte del proceso de muchas empresas, incluso de las empresas en las que nosotros mismos trabajamos, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial al final es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana. Llámense máquinas físicas, como puede ser el robot que está tocando el violín, o como puede ser el tractor, o bueno, que está haciendo, excavadora que está siendo usado por un robot además. O también puede ser por simple y llanamente el proceso de una computadora, ¿no? Inteligencia artificial puede ser también, por ejemplo, la macro que una computadora usa, que uno programa para que pueda hacer un proceso mecánico, como copiar y pegar algo, ¿no? Eso ya de por sí es algo integrado en inteligencia artificial, lo más básico, pero es parte dentro del concepto. Ahora, en estos imágenes pueden verlo, digamos, el alcance que puede tener esto, desde lo primario que es realizar un proceso como es llenar el tallado de los chips que van dentro de los paneles solares, como un robot que es capaz de tocar violín. Y para eso no necesariamente se necesita únicamente colocar algo o un input, sino que ya es algo muy específico, ¿no? Que varía dependiendo de la posición del violín, de la posición de la mano. O sea, esa programación es mucho más avanzada. Y es un poco más o menos hacia donde se está yendo la inteligencia artificial, ¿no? El mix entre inteligencia artificial y la robótica, que es el paso posterior. Ahora, lo más llamativo ahora es, de hecho, el ChatGPT. Hace unas semanas, incluso meses ya, se comenzó a hablar de este lenguaje de procesamiento natural que es conocido como ChatGPT. Hay dos corrientes dentro, o bueno, dos formas de ver la inteligencia artificial. Uno que es la básica o la normal, que es todos los procesos que nosotros les ponemos a las computadoras para que hagan, como por ejemplo la macro, en donde nosotros le damos un modelo y eso, la computadora tiene que correrlo las veces que queramos. Pero por otro lado está la inteligencia artificial generativa.
ChatGPT es, por ejemplo, parte de la inteligencia artificial generativa. Entonces, dentro de nuestros inputs, que viene siendo el modelo, y el output, que es la respuesta que te da el modelo, hay unos procesos o layers que están ocultos. Estos layers ocultos son después de que, por ejemplo, ChatGPT o cualquiera dentro de la inteligencia artificial generativa realiza un proceso, guarda la respuesta de este modelo. Y en la siguiente vez que te corre el modelo, corre usando además ese output que ellos mismos que generaron. Entonces, al final el modelo va a tender a verificarse o va a tender a suavizarse, a mejorarse, va a tender a ser más fino con el paso del tiempo, porque va a ir aprendiendo el mismo modelo o el mismo programa con el modelo que tú le diste, ¿no? El modelo que tú le diste inicialmente no es nada comparado con el modelo que finalmente están sacando o que se está generando al final, ¿no? Este ChatGPT, que es justamente el proceso de lenguaje generativo, al principio empieza como un proceso de inputs, de lenguajes, tienes que darle un número de caracteres, tienes que darle un número de palabras, tienes que darle un número de idiomas, formas para poder comunicarse, formas de las cuales te pueden negar la comunicación porque no te responde exactamente todo. Y a la vez, conforme ha pasado el tiempo, este ChatGPT ha logrado aceptar y entender muchas de las formas en las cuales las personas lo usan. O sea, ha logrado entender el concepto de la comunicación humana. Entonces, no solamente empieza como palabras X que te puede dar un proceso, como por ejemplo un bot, cuando tú hablas con un bot de Movistar o de Claro o por teléfono incluso, las respuestas son automatizadas, son directas. No hay forma de decirle cualquier otra cosa. En cambio, ChatGPT tú le puedes preguntar literalmente lo que sea. Entonces, dentro de esas respuestas, conforme tú le vas preguntando cosas, ChatGPT va guardando eso. No el contenido, pero la forma en la que tú le escribes y la forma en la que te responde. Y en qué momento tú puedes, o aceptas o prefieres una respuesta. Entonces, ellos, o el modelo mismo va construyéndose a partir de esto. Y conforme pasa esto, pueden incluso lograr comunicarse como lo haría un ser humano. Es por eso que ha logrado pasar todos estos exámenes. El MBA de Wharton, que básicamente es una escuela de negocios, lo que ha pasado, o la licenciatura médica, la escuela de medicina de Stanford, la licenciatura en leyes en Minnesota y tiene un PhD en microbiología. O sea, todo eso ha logrado ChatGPT y no son respuestas tipo opciones múltiples, sino son respuestas de conceptos, tiene que escribirlos. Porque estos exámenes fueron escritos a base de lo que ChatGPT decía. Y eso simplemente se lo daba a un profesor sin que el profesor lo sepa y el profesor solamente verificaba. No sabía que era un programa al que lo estaba respondiendo. Entonces es por eso que llama la atención, porque se hizo pasar como un estudiante, casi casi. Lo usaron como si fuera un estudiante. Y al final esto es todo lo que ha logrado. En base a los conceptos que son los inputs que tenía, que es toda la información que estaba en Google, y mediante el modelo que corría y corría y corría conforme más personas lo usaban, formó esta manera para poder comunicarse como si fuera un ser humano incluso. Entonces, digamos que eso es como que uno de los grandes, bueno, varios de los grandes logros que ChatGPT ha logrado. Y es por eso que llama bastante la atención, porque no es un bot directo frío, sino parece que es algo que tuviera vida, por la forma en cómo responde, ¿no? Y lo completo que es su respuesta. Pero no es la única forma en la que vemos o entendemos la inteligencia artificial. Este es el modelo S Tesla, que parece una hormiguita que está al medio. Es el modelo S de Tesla. Es uno de los modelos autónomos más avanzados. Está en etapa 2 actualmente. Son 5 etapas como tal. La etapa última, la etapa 5, es básicamente tú te duermes y el auto puede hacer lo que tú quieras, ¿no? Va donde tú quieras, no hay ningún problema. La etapa en la que se encuentra ahorita el modelo S de Tesla, que es el más avanzado hasta el momento a nivel global, es este auto puede manejar, puede ir por una carretera, puede dirigirte por la carretera, pero no deberías de dejar que lo haga solo, porque ha habido varios accidentes, dado que no puede tomar en cuenta variables que no estén dentro de lo que comúnmente se ve en una carretera. Entonces, si por ejemplo pasara una persona por la carretera, probablemente no pueda actuar de la manera en que debería el carro, ¿no? Ha habido varias fatalidades por eso, incluso el sistema muchas veces no ha funcionado de la manera correcta. Entonces, digamos que todavía está en proceso de avance. El modelo 2 hasta ahora ha logrado que, por ejemplo, una persona, un novato manejando, pueda tener muchos menos problemas, ¿no? Para estacionar, por ejemplo, para poder dirigirse por el lugar en el que debe, o sea, digamos, para no ir en medio de dos carriles, ese tipo de cosas, se logran básicamente gracias a la unión que tienen las cámaras laterales, las delanteras, todas las cámaras que tienen, todos esos espacios que ven alrededor del auto son las cámaras. Ahí obviamente siempre hay puntos ciegos, pero todas esas cámaras justamente son las que están integradas al modelo de inteligencia artificial que le permite a este auto poder verificar o por lo menos tener en cuenta toda la información que está pasando por estas cámaras. Entonces, puede más o menos responder a eso.
Digo más o menos porque igual todavía tiene ciertos errores. Es por eso que se encuentran solamente en etapa 2. Otro de los procesos que se han desarrollado gracias a inteligencia artificial es el último, y este de aquí es la normal, digamos, no es la generativa, es la común, la básica. Es en diagnósticos y tratamientos médicos. Esta máquina se llama Da Vinci. Después les voy a explicar después de dónde proviene, quién la hace y por qué es uno de las máquinas más importantes ahora en medicina y por qué la empresa debería crecer gracias a esto. Pero bueno, en este caso el modelo Da Vinci X13 es el que tiene Intuitive Surgical y básicamente debería de haber una persona, no aparece en la imagen, pero hay una persona que está detrás que le da unos inputs de cuál es el problema del paciente, qué es lo que se tiene que hacer con el paciente, qué es lo que se tiene que operar, qué es lo que se tiene que extraer, qué es lo que se tiene que visualizar. Hay una serie de bisturís, o bueno, pueden ser intercambiados por cámaras, entre otros utensilios médicos. Y al final, la máquina está programada para, dependiendo de la persona, de su tamaño, digamos, en términos físicos de la persona, tanto externos como internos, digamos, dónde debería ser los cortes, ¿no? De hecho, necesita muchos inputs del médico, entonces por lo general es el médico quien está como de todas maneras monitoreando que todo salga correctamente, pero al final es la máquina quien termina haciendo todos los procesos físicos con el paciente. Esto de detección de fraudes es básicamente poder reconocer un rostro en el caso de que bueno, sea una persona que tenga antecedentes, por ejemplo, policiales. China ya tiene este modelo de procesamiento, detección de fraudes. Es algo bastante, digamos, se ha vuelto bastante común utilizarlo ahora. Y bueno, hay varios empresas que están realizando no solamente detección de fraude, sino básicamente detección. Todo proceso de detección pasa porque la base, o sea, la computadora tenga una serie de inputs, que serían las retinas o las huellas digitales, y constata el input, que es la huella digital o la retina, con lo que tiene verificado dentro del sistema. Si hace match dentro del modelo, entonces puedes pasar, por ejemplo. Si no hace match, no te deja pasar. Entonces son los pases magnéticos, por ejemplo, también usados en lo que es inteligencia artificial. Hay un programa ahí que te permite o no te permite la entrada en base a un proceso interno. Es algo que cualquier persona lo podría hacer, digamos, que te verifica a ti tu rostro con una serie de hojas que tiene. Entonces, básicamente la computadora evita eso. Es el proceso más, son los procesos automatizados justamente, inteligencia artificial. Es a dónde va. Ahora hay otro que es algo que conocemos y que también nos fastidia, por ejemplo, que son las recomendaciones personalizadas. Cada vez que uno va a una página, por ejemplo, a realizar algún tipo de compra, si van a comprar, no sé, algo grande como un auto o algo más pequeño como zapatillas, jeans, pasa que después entras a cualquier otra página y solamente ves zapatillas, jeans, autos, o sea, ves exactamente lo mismo que tú estabas buscando, porque de alguna manera ya ese programa tiene integrado que tú lo que estás buscando es esto. Entonces, cada vez que tú entres en un espacio que esté predeterminado para que haya algo, un producto que la persona requiera, va a tomar el que tú estabas buscando. Entonces, justamente este proceso, este algoritmo, que el algoritmo en este caso también es inteligencia artificial porque está integrado en una computadora que tiene que realizar un modelo después de esto. Esto es, al final, bueno, un proceso más de inteligencia artificial, que son las recomendaciones personalizadas. Pueden ser de cualquier cosa. En este caso, bueno, de viajes, de Wall Street Journal, o apuestas, pues. Entonces, es otra forma, digamos, en la que la inteligencia artificial está dentro de nuestras vidas sin que lo sepamos o sin que nos demos cuenta al principio. Dentro de el último ejemplo que digamos es el más positivo o el que más crecimiento puede generar a la inteligencia artificial es la investigación y descubrimiento en base al machine learning. Básicamente, después de o gracias a esto, tú puedes desarrollar un modelo y lo que está haciendo en este caso la bióloga es tratar de detectar la posibilidad de cambios en una nueva enfermedad. O sea, cómo detectar nuevas cepas antes de que las nuevas cepas existan. ¿Y cómo harías esto? Tú tienes tu input, que es la cepa anterior, y tú tienes el modelo, y en este caso el modelo vendría a ser toda la exposición que podría tener esa cepa anterior a un montón de efectos o un montón de situaciones, ¿no? Entonces, si pones, por ejemplo, esta cepa, este virus en tal coyuntura, en tal ecosistema, ¿qué es lo que pasaría? Si tú tienes el input de qué cosa es ese ecosistema, si lo puedes describir en números, si puedes describir en números la cepa anterior, puedes de alguna manera saber cuál va a ser el output, que es la respuesta, o sea, qué es lo que debería de pasar. Entonces, de esa manera puedes detectar o podrías detectar
qué tan fuerte, qué tan volátil o qué tan difícil podría ser tratar una nueva cepa dependiendo de la situación o dependiendo de bueno, de las coyunturas en ese momento. Entonces, básicamente ese es uno de los procesos que más nos sirve en el tema de poder manejar las cepas y en general las enfermedades. Es también la forma en la que se sacan las vacunas. Entonces, gracias a Machine Learning y gracias a la inteligencia artificial, pues hemos tenido también una vacuna tan rápida como ha sido la última para el COVID, tratamiento genético, ¿no? Bueno, ahora, esta es la inversión total realizada por los principales players a nivel global, está en billions, o sea, en miles de millones de dólares. Del 2015 al 2021, Estados Unidos ha invertido 83 billions, China ha invertido 40 billions, Reino Unido 1.2 y así, únicamente en productos de inteligencia artificial estatal. En el caso de Estados Unidos, parte por la iniciativa llamada Iniciativa Nacional de Inteligencia Artificial y la Iniciativa Estadounidense de Inteligencia Artificial. Básicamente es para avanzar en la investigación y apoyar el desarrollo, mientras que el gobierno de China se ha comprometido a convertirse en líder mundial de la inteligencia artificial también. Todo esto en base a inversión estatal, todo esto en base a programas que puedan generar sobre todo innovación y desarrollo, crecimiento tecnológico. Por ahí más o menos parte al principio. Y después va por National Security, va por un tema militar también y crecimiento económico, ¿no? El tema del National Security y el tema militar también, no sé si se han visto el tema del globo espía de China, que justamente la detección de ese tipo de problemas, bueno, de esos objetos voladores no identificados, que era el globito, espía de China en el caso de Estados Unidos, todo eso parte también de una estrategia de poder controlar y de poder saber qué es lo que está pasando en tu país. Entonces, eso es lo que está desarrollando Estados Unidos en base a lo que observaron, ¿no? A los globos que estaban volando. En el caso de China tienen otro, digamos, tienen un control no es tanto hacia afuera, sino es un control hacia adentro, por detección facial que se hace, por ejemplo, en la cual pueden detectar todas las personas que tienen, por ejemplo, cargos criminales y que están pasando por la calle, como tienen cámaras que pueden estar en las principales ciudades, pueden detectarlos y retirarlos en su momento. Entonces, digamos que eh, la visión o la estrategia es distinta, pero al final las dos funcionan gracias a inteligencia artificial. Por el lado derecho, bueno, al lado derecho están las principales compañías que han invertido, ¿no? Ya primero por el lado público, caso por el lado privado. Google, Amazon, Microsoft y Facebook son los que más han invertido. Facebook saltó después del tema del metaverso. Microsoft ya estaba invirtiendo en ChatGPT, ¿no? Después lo voy a contar, pero van 13 billions invertidos únicamente en ChatGPT. El caso de Amazon es básicamente gracias a Amazon Web Services y el caso de Google es porque, bueno, ellos requieren de inteligencia artificial para poder diseñar mejor su buscador, para que nos bote mejores respuestas. No sé a quién busca algo en Google, para que salgan las respuestas que tú buscas, ellos tienen que invertir en inteligencia artificial para poder mejorar los algoritmos, ¿no? Que vayan ya no siendo los normales, sino los generativos. Es decir, conforme tú vas buscando, por ejemplo, lo mismo o cosas parecidas, te va botando exactamente lo que tú buscas. Y puede que no sepas a veces lo que buscas, pero te va a botar la respuesta que tú estabas buscando. Esto en base a búsquedas anteriores que tú estabas haciendo. Entonces, de esa manera es como que incluso tratan como que de avanzar o de ir más allá de lo que tú estás poniendo. Y es más o menos, apuntan más a lo que tú estás pensando. Entonces, más o menos por ahí es donde están yendo los algoritmos de búsqueda, por ejemplo, en el caso de Google. Este es el crecimiento futuro que se observa para la inteligencia artificial. Dentro de todo, si vemos que la inteligencia artificial, bueno, crece a pasos de 40% interanualmente, vemos que para el 2050, que es 126 billions, la inteligencia artificial como tal tendría un valor en el mercado que sería más o menos la mitad de lo que vale Perú ahorita. Entonces, de hecho, es un crecimiento bastante fuerte y de hecho es exponencial en los últimos años y cada vez va a ser más alto. Va a ser más alto primero porque cada vez es más barato tener un sistema de inteligencia artificial integrada en las empresas. ¿Por qué? Porque el hardware y el software, que son los costos, el costo físico, que es el hardware, y el software, que es el costo en la nube, en un caso, todo eso está abaratando, ¿no? Así como pasa, o como pasaba con las computadoras que eran gigantescas y ahora son súper pequeñitas, lo mismo pasa también, o lo mismo sigue pasando hasta ahora. Entonces, solamente que son cosas que nosotros no visualizamos, sino que están dentro de los chips, por ejemplo, que terminan cada vez reduciéndose de tamaño y aumentando su eficiencia, conforme la innovación continúa, permitiéndolo. Entonces, básicamente todo esto genera que sea mucho más fácil y mucho más barato. Entonces, muchas más empresas pueden integrar inteligencia artificial
dentro de sus propios negocios. ¿Y cómo se integra en inteligencia artificial? Por ejemplo, en términos de los motores de búsqueda, para poder tener una página web que sea más eficiente, o por términos internos en CRM, que después vamos a hablar de Salesforce. Pero básicamente es para permitir que la data que se trabaje dentro de una empresa sea la más rápida y lo más predecible posible. O sea, pueden incluso generarte modelos de crecimiento. Si tú venías generando mensualmente tanto dinero, los sistemas de inteligencia artificial podrían darte un pronóstico de cómo deberías acabar el año o cómo debería ser tu próximo año. En base a los inputs que le das, te pueden dar una respuesta así, prediciéndote cómo le iría tu negocio. Entonces, a ese nivel están avanzando. Y como digo, mientras cada vez sea más barato, más empresas van a poder integrar esto dentro de su plan estratégico. Ya, ahora hablemos de la inteligencia artificial generativa, que es propiamente lo que les estaba comentando con respecto a ChatGPT. En este caso en particular hay, bueno, las dos. El primero que es el normal, que es usado inicialmente por Google, por ejemplo, que simplemente es, al principio tú le das un input que es la búsqueda y busca dentro de todas las páginas que te podría dar, escoge las que se acercan más. Y ahí acaba el modelo. En cambio, en la inteligencia artificial generativa, lo que pasa es que mientras más buscas, cada output, cada respuesta que te da el modelo lo va integrando, lo va guardando, lo va guardando. Y mientras más guarda, más te conoce. Más sabe qué es lo que tú buscas, más sabe qué es lo que tú quieres. Entonces, los procesos o los algoritmos que se usan aquí van aprendiendo cada vez más con cada respuesta. La fila de círculos que está a la izquierda son los inputs, que es lo que entra en las computadoras, que puede ser o un modelo o una pregunta, una acción, básicamente, de un ser humano. Los multiple hidden layers son las respuestas que se reciben después de los output layers. Los output layers son las respuestas del modelo, y después de tener las respuestas del modelo se generan los multiple hidden layers. Y mientras más outputs hay, mientras más respuestas hay, en base a lo que tú digas o preguntes, más multiple hidden layers va a haber. Entonces, mientras más haya de eso, el modelo va a ser cada vez más completo, más fino y va a poder entenderte mejor. Más o menos es así como funciona también este tema del ChatGPT. Y por eso es que, por ejemplo, el mismo ChatGPT tú puedes programarlo, decirle literalmente, te programo para que aprendas esto. Y puedes decirle tu posición en el trabajo en el que te encuentras o qué es lo que tú haces. Y cada vez que le preguntes por tu trabajo, vas a ver exactamente a lo que te refieres, porque ya lo programaste para que lo sepa. Entonces, de esa manera, tú puedes preguntarle cosas que pueden ser muy directas o muy pendientes de tu labor, en tu trabajo o en lo que sea. Y puede básicamente buscar una respuesta de todo lo que se encuentra en el Internet para ti, básicamente. O sea, sesgarlo a ese punto, ¿no? De que sea personal totalmente. Ahora, esto se basa en un sistema llamado los Neural Networks. El Neural Networks, que es una de las, básicamente relacionado con los Big Ideas y los procesos de integración en la inteligencia artificial, o bueno, en todo lo que estamos hablando del AI, los neural networks es una imitación del cerebro humano. En este caso es básicamente un sistema que te permite usar el pensamiento de la manera en que lo usamos nosotros. Para esto, o sea, esto se puede usar en diversas industrias o en diversos sectores al final. Pero dentro de todo aquí lo importante es que esto también se usa para los lenguajes de procesamiento natural, dentro de estos ChatGPT. Entonces, tú le das un input y el output va a estar basado en más o menos lo que tú esperas como respuesta. O sea, el proceso de estos modelos de inteligencia artificial debería ser parecido a lo que el cerebro humano hace. Entonces es por eso que, por ejemplo, con el tema de los fraudes o el tema de lo que estábamos observando de la posibilidad de un fraude, es algo que podría terminarlo un ser humano. La mayoría de estas cosas las podría haber hecho un ser humano, solamente que encontramos la forma en la que una computadora lo haga y quitamos muchos problemas o bueno, sí, problemas operativos que pueden ocurrir por el hecho de que lo haga siempre un humano, que es la falla humana, ¿no? En el que 100% de los casos las personas no van a hacer bien lo mismo, mientras que una computadora puede hacerlo bien el 100%. Bueno, depende del error, ¿no? Pero al final, por lo general, termina siendo muy cercano al 100%, si está programado de esa manera. Ahora, los neural networks están unidos a una vertiente de sectores y de partes que pueden ser consideradas dentro del sistema tecnológico, ¿no? Aquí estamos hablando de los puntos de convergencia, que son justamente dentro de los neural networks los que están más cercanos o los que tienen un mayor grosor con los otros puntos. En este caso, la nube de la siguiente generación, que básicamente es el crecimiento que puede tener, al principio era en base física, digamos, lo que se conocía como la nube era
tener los servidores todos gigantes, pero en otro lado. No es exactamente que tenga que estar visualizado en arriba o en ningún otro lugar. Es simplemente que hay servidores lo suficientemente gigantes como para poder albergar una cantidad casi infinita de data, que es lo que básicamente te venden. Te venden un espacio dentro del servidor y es lo que tú pagas. Entonces, así es como empezó a crecer la nube. Y la respuesta que hay ahí, o por qué es Neural Networks, porque es parte de este sistema que es parecido al cerebro humano, es básicamente porque en base a esto, tú desarrollas programas como el CRM, que lo que hace es calcular, agregar, verificar y analizar toda la data que tú estás poniendo dentro de esa nube. Entonces, dentro de ese servidor tú pones una data de, no sé, 10.000 clientes, digamos. Entonces, el CRM te va a permitir hacer miles de mediciones con respecto a esos clientes, ¿no? ¿Quiénes son los, no sé, los más adultos, los más jóvenes? ¿Cuál es el patrón de inversión que tienen? Etcétera. Todo lo que tú quieras saber de ellos, ¿no? ¿Cuándo compran más? ¿Cuándo compran menos? Etcétera. Entonces te da una alternativas para poder tú decidir qué hacer con eso, o sea, cómo poder potenciar eso o optimizar los procesos que tú tienes con tus clientes o con tus trabajadores, ¿no? También depende del tamaño de la empresa. Entonces eso, movilidad autónoma, que básicamente son los autos autónomos que estábamos conversando antes, tecnología más avanzada en baterías, todo eso se relaciona con lo importante que pueden ser estas redes neuronales en la creación de de nuevas industrias o en el avance tecnológico de nuevas industrias. Ya, ahora, justamente como estábamos hablando anteriormente del tema de que cada vez era más barato poder tener en el caso de la inteligencia artificial era más barato porque el hardware y el software estaban bajando de precio. Lo mismo pasa también con el costo del entrenamiento del AI, el GPT-3, que es digamos, el sistema que usa el ChatGPT, y el costo por 1.000 millones de inferencias. Como ven, el costo de 1.000 millones de inferencias baja de 10 millones de dólares a $650. Esto básicamente por el avance que estamos teniendo tan grande en el cálculo de procesamiento. Y lo que pasa es que antes, para estos 1.000 millones de inferencias, lo que tú hacías o lo que tú esperabas era que haya un modelo para cada una de estas inferencias. O sea, como antes era un modelo normal, no era generativo, tú no podías estimar o podías crear un nuevo modelo. No era suficiente un solo modelo para ti. Entonces, tú tienes un modelo en Amazon, tú tienes un modelo en Google. O sea, tú como persona, cuando tú consumas Google, usas el algoritmo de Google. Cuando consumes Amazon, usas el algoritmo de Amazon. Lo mismo en Netflix, en todos. En cambio, como tienes un modelo ahora generativo o que es mucho más avanzado y que es capaz de acumular todo, tienes un solo modelo que podría ser capaz de usar absolutamente todo. Entonces, es el mismo algoritmo que podrías utilizar en todas estas búsquedas. Entonces, es como si tuvieras como un asistente personal más o menos. ChatGPT vendría a ser como el asistente personal que vamos a tener todos. Entonces, justamente es por eso que se abarata bastante, porque ya no es todas las empresas que están haciendo todos sus procesos en particular, sino es uno gigante que es capaz de proveer a toditos de la data que uno tiene. O sea, por un lado es manejo de data que va a estar todo a manos de probablemente un solo emisor o una sola empresa, pero digamos, básicamente tendríamos, ahí ya va a salir regulación dirigida a que no sea todo público, digamos, ¿no? Que igual es lo que ocurre también o ocurrió antes con la inteligencia artificial inicialmente, ¿no? Hay muchas empresas que han vendido sin poder hacerlo y han sido juzgadas, como el caso de Facebook, por ejemplo, por haber vendido información pública o información privada de los clientes al sistema público para poder saber cómo iban a votar, cómo no iban a votar. Estuvieron en un caso ahí hace varios años, justamente por esto. Entonces, en este caso en particular, básicamente sería un modelo muy importante que sería capaz de gestionar todo lo que nosotros le pidamos. Es por eso que se abarata bastante, ¿no? Y el entrenamiento del el AI GPT parte por el hecho de los softwares, de los hardwares, por el hecho de que es menos costo, incluso el tema del costo de la nube ha venido reduciéndose, entonces más o menos eso ya es por temas comunes, o sea, es lo lógico, digamos, que termina ocurriendo, sin necesidad de que pase nada extraordinario. Ahora, dentro del AI, como comentábamos y comentaba también Jaime, hay muchas empresas que ya han empezado a hacerlo y que lo han hecho pues desde que empezaron. En el caso de Salesforce, por ejemplo, nació como un sistema de inteligencia artificial de CRM, que justamente es para el uso interno de las compañías, para el análisis de las bases de datos que ellos manejan, en términos de clientes y en términos de trabajadores. Entonces, hay empresas que son así, y hay empresas que han empezado a invertir con mucha más fuerza ahora, como lo hizo Meta, gracias al Metaverse, o como lo hizo Microsoft en parte
con el tema del ChatGPT, ¿no? Que como les comentaba, han invertido alrededor de 13 billones ahí. Entonces, ese es el upside que se le observa a estas compañías, 41% en base al precio final de Amazon, 25% para Meta, 23% para Salesforce y 12.8% para Microsoft. Todo esto es a un año. Son tres columnas que subrayado, que están coloreadas distinto, como para centrarnos en eso, y es la razón por la cual se ha escogido dentro de estas 8 principales en Estados Unidos, 4. Todas estas son estadounidenses y todas estas son altamente sesgadas al sector tecnológico. Son tecnológicas todas, con excepción de Meta, que es considerada telecomunicaciones, pero son tecnológicas todas. Research y Development sobre el EBITDA 12 meses es el gasto que tú tienes en desarrollo y research basados en la tecnología sobre las ganancias que tú tienes de cash a los 12 meses. El EBITDA justamente es lo que tú recibes, la utilidad operativa más la depreciación más la amortización. Es lo que tú estás recibiendo cada mes, o en este caso cada trimestre, de los ingresos, ¿no? Quitando todos los costos operativos. Entonces, en teoría, tú deberías de estar en un número del 10 al 20% como cualquier compañía. Pero en este caso, todas estas están muy, muy elevadas a eso. Están gastando mucho más de lo que incluso están generando. En el caso de Meta, casi el 90% de sus ingresos, de todo lo que ellos reciben en cash, por las ventas, reduciendo todo el tema personal, del gasto de personal y todo eso, es 90% lo que se está gastando únicamente en generación en desarrollo y en research basados en el metaverse, por ejemplo. En el caso de Amazon supera el 100%, en el caso de Salesforce supera el 100%, superan el 100% porque justamente se están viendo lastradas o han tenido algún problema que ha generado que tengan que avanzar en su innovación tecnológica. Justamente este Research y Development, si pueden ver la columna de la derecha, ha crecido 30% en el caso de Amazon, 43% en el caso de Meta, Salesforce 24%. Antes era mucho menos en estas empresas. Incluso en Microsoft ha crecido 136%. O sea, estaba en 10 más o menos, ahorita está en 26. O está en 13, 12. Entonces, han crecido bastante. Y han crecido bastante porque tienen que ponerse las pilas en avanzar con este proceso de inteligencia artificial generativa y tratar de integrarlo. Todo esto ha sido en respuesta de los avances que ya estábamos observando antes, años pasados. No solamente el tema de ChatGPT, que es lo último, que salió en estos meses. Y les voy a comentar exactamente qué han estado haciendo después. Pero básicamente esto es lo que quería mencionar, cómo todos han estado avanzando en este proceso de exposición o de integración de la inteligencia artificial generativa en sus negocios. Y es por eso que también parte de esto es que tiene un upside tan fuerte, de 40, 20%, a pesar de que están gastando más de lo que generan, y solamente en temas de desarrollo y research e innovación tecnológica, ¿no? Entonces, dentro de estas 4 compañías que hemos sesgado, que consideramos que son importantes en ese sentido, las más baratas en términos de múltiplos terminan siendo Meta, que tiene un PER de 15, Microsoft, que tiene un PER de 27, y en términos de price to books está también Salesforce en 2.73, Meta en 3.58. Todos conocemos la super caída que tuvo Meta después de los resultados trimestrales del tercer trimestre del año pasado, de acuerdo también, aunque en menor medida, pero de todas maneras tuvieron varias caídas por varios resultados trimestrales malos. Entonces, por eso es que es la que es más barata en múltiplos. Pero en general, como es un sector tecnológico, es natural que todas ellas tengan múltiplos altos. Entonces, más bien, Meta es como que eh, confirma la regla, digamos, siendo la única que está en esos niveles tan bajos, ¿no? Entonces, y bueno, en términos de ROI y ROA, son los márgenes, en este caso de rentabilidad de estas compañías, la más rentable es Meta Platforms en los últimos 12 meses, junto con Microsoft. Entonces, si vemos por un lado de cuál está yendo bien en esos últimos 12 meses, podríamos ir con Microsoft, podríamos ir con Meta. ¿Cuáles son las empresas que están más baratas ahora? Podríamos ir con Meta. ¿Cuáles son las empresas que están metiéndole mucho más de lo que le metían antes a Research y Development en el desarrollo de nuevos productos de inteligencia artificial generativa? Iremos por Microsoft, que ha subido 136%. Si apostamos en el corto mediano por las que ya le están metiendo o ya le metieron en estos últimos 12 meses, sería Amazon y Salesforce. Entonces, estas 4 son las más notorias, digamos, en inversiones de AI y las que mejor les está yendo tomando o no tomando en cuenta este driver. Ok, Amazon AI está desarrollando desde Amazon Web Services, que es su servicio de la nube, más Hugging Face, que es una startup, un programa llamado Bloom. En este caso, Bloom vendría a ser algo muy parecido a lo que es ChatGPT. Tiene 136 billones de parámetros, y estos parámetros son digamos, modelos,
59 lenguajes y es Open Access. Todavía ahorita está en fase beta, es decir, solamente la pueden usar los desarrolladores para poder testearlo. No es totalmente Open Access, o sea, todavía no lo puede usar cualquier persona. Ahora, viendo un poco la tabla que está en la parte superior, vemos que los ingresos en la nube de Amazon Web Services en términos de billions fue 18.4, levemente por debajo de Microsoft, que está en 23.4. El crecimiento de la nube ha sido relativamente menor, 28%. En los últimos 5 años ha crecido más de 200%. Y bueno, corresponde al 15.5% de las ventas totales de Amazon. De hecho, no está tan integrado al negocio de Amazon. Amazon depende mucho más del tema de la línea de consumo masivo que de lo que es Amazon Web Services, que es el tema de los ingresos por la nube. Entonces, es un espacio en el cual ellos todavía tienen para crecer. ¿Por qué? Porque todavía es una parte pequeña de los ingresos, están destinando más de 18.4 billions, la nube está creciendo en 28% para ellos y a 5 años han crecido en más de 200%. Entonces, se espera que este crecimiento, que continúa siendo cada vez mayor, dado que empezó el 2006, cuando era nada básicamente los ingresos de Amazon, crezca aún más debido a que podrían integrar Bloom dentro del consumo masivo. Es decir, ya no sería un algoritmo básico que te diría, oye, compra esto, compra el otro, sino tendrías un sistema integrado al cual tú le podrías incluso preguntar qué es lo que tú podrías comprar. Ya no es nada más tú le das el input y te da la respuesta, sino tú le puedes dar cualquier cosa, cualquier tipo de input y te puede dar 1000 respuestas. Y te puede dar un producto específico a lo que tú deseas o quieres. Entonces es algo mucho más personal, digamos, o personalizado. Si vemos el gráfico que está a la derecha, el de arriba, esos son los idiomas en Eurasia, que es Europa y Asia. Dentro de Europa están el idioma inglés, están los idiomas romances, que son el español y el francés, el portugués, o sea, son todos los idiomas que están dentro de Bloom actualmente. Y lo que está a la derecha son todos los programas que están dentro de Bloom. O sea, para programar Bloom y estos 136 billones de parámetros, se usó Java, se usó Python, JavaScript, entre otros. Y para que tengan una idea de lo potente que puede ser Bloom, la parte de abajo, la tablita que está abajo, bueno, la saqué. Esa es la página web donde está el paper de Bloom, o sea, el proceso que se hizo para que se genere Bloom. Y es una de las tablas que compara GPT-3, que es el ChatGPT, con otros, incluyendo Bloom, ¿no? En términos de parámetros, no es el más fuerte, tiene 176 billions, es menor que Gopher, va en la misma línea que ChatGPT, o sea, te podría responder lo mismo que ChatGPT, pero sin embargo consume la tercera parte en términos de poder, o sea, de megawatts. Entonces, va a ser mucho más barato hacerle 1 billón de references a Bloom de lo que es a ChatGPT. Justamente cuando estábamos antes hablando de por qué era tan costoso, y ahí tenemos una respuesta de que Bloom podría ser incluso menos costoso de lo que ChatGPT es, incluyendo la caída que va a haber en el costo del billón de referencias, ¿no? Y además, en términos de emisiones de gas, justamente porque gasta menos energía, es bastante menor. Entonces, en teoría podría ser un competidor bastante bueno que podría ganarle a ChatGPT, pero todavía está en etapa de desarrollo. Pero es, digamos, una respuesta anticipada de Amazon a ChatGPT de ahora Microsoft, ¿no? Ahora, hablando de Meta Platforms, ellos en temas de inteligencia artificial generativa tienen un programa llamado Make a Video, es lo que está a la derecha. Esa pareja no existe. Es una imagen que fue creada en base al input, que es una pareja joven caminando bajo una fuerte lluvia. Eso es lo que salió del programa. Entonces te genera en este caso, un pequeño video, como un GIF, algo así, en base a una línea de texto. Entonces, esto todavía no está integrado dentro de sus plataformas, dentro del mismo Facebook, por ejemplo, pero es una versión inicial de lo que podría ser no solamente el hecho de respuestas en texto, sino de generación, y ya no de imagen, sino de videos. Ahí le estás dando movimiento incluso. Entonces, todo eso puede generar que haya descripciones mucho más específicas que te puedan dar un output mucho más específico a lo que tú estás buscando. Y eso es lo que se buscaría desarrollar ya en Metaverse, ¿no? Ahora todavía Metaverse, que está dentro del rubro Reality Labs, genera pérdidas, porque de hecho casi no hay muchos usuarios dentro. Entonces son 12.7 billions lo que se ha perdido. Eso está aguantándolo gracias al cash flow que genera en utilidades por Family Apps, y en Family Apps están todas las aplicaciones que ellos tienen, ¿no? Incluyendo Instagram, WhatsApp, etc. Entonces, básicamente, lo que ellos se mencionan es que para este año,
de los 35.3 billions que se le dan en Research y Development, el 25% va a ser para Reality Labs. O sea, ese monto que es pérdida de 12.7 billions debería incluso aumentar, porque van a generar cada vez más gasto para poder hacer realidad el tema del metaverso. Y van a incluir, entre otros avances, este último, que es el tema que les comento de los videos automatizados en base a un texto. Ahora, lo interesante es que en el resultado del cuarto trimestre, en el conference call, justamente Mark Zuckerberg mencionó que estaban haciendo fuertes avances en el tema de inteligencia artificial generativa, aunque no dio detalles. Lo único que se ha mostrado es esto de aquí, que ya estaba desde antes, digamos. No es nada relativamente nuevo. Incluso lo que salga este año podría ser más nuevo en referencia al metaverso y a lo que se podría hacer en este aspecto. Salesforce, por su lado, tienen un nuevo sistema llamado Salesforce Einstein, que incluso se ha juntado o se llegó a unir con Amazon Web Services, el programa llamado SageMaker. Estos dos programas, SageMaker, básicamente son respuestas automatizadas para Data Science en la nube. Y por el lado de Salesforce, el Einstein, que ustedes ven, parece un Einstein chiquitito, justamente tú le das los inputs, que es case reasons y tech support, status working, tú le das el proceso que tú estás desarrollando y no solamente te va a decir qué está pasando con el proceso, sino que te va a dar una respuesta frente a ese proceso. A nivel internacional, más allá de los procesos que nosotros comúnmente conocemos como waterfall, que es de introducción, o sea, tienes un problema, tú desarrollas un proceso y al final lo acabas. En el caso de los procesos que se dan en las startups o en los negocios de innovación de Estados Unidos, hay unos que se llaman agile o ágiles en español. Y el tema con estos procesos es que justamente tú generas una idea y antes de desarrollar la infraestructura para que esta idea se lleve a cabo, digamos, si quieres hacer una página web, en vez de hacer todo el proceso de hacer una página web para que al final salga y ver qué le parece a la gente, tú haces inicialmente la página web, o sea, una versión súper beta de la página web, en la cual se ve exactamente como la página web y los botones funcionan como la página web, pero son macros. En vez de que sean cosas automatizadas o que te den respuestas frente a lo que tú estás buscando, son macros que alguien va a hacerle clic por otro lado. Entonces te dan una experiencia o un prototipo de lo que tú estás buscando. Entonces Salesforce, Einstein, justamente lo que te va a decir es, va a automatizar internamente eso en un prototipo y se lo va a mostrar a alguien, o sea, la respuesta. Y te va a dar un pronóstico de si funciona o no funciona. Entonces te quita incluso gran parte del proceso que era desarrollar una página web, sino que te da la forma en la que tú puedas visualizar esa página web y que simplemente tú tengas que hacer el clic y con eso ya tienes una respuesta. Entonces, digamos que te ayuda a automatizar eso. Eso es como que el pronóstico, que es lo último. Pero antes de eso están todos los procesos de desarrollo de base de datos que Salesforce ya tenía, que es la gran parte o lo más importante de su negocio, digamos. Bueno, entonces eso por otro lado. Y bueno, eso del Einstein se encuentra en plataformas y otros, que es el sector dentro de las líneas de negocio de Salesforce que más ha crecido. Creció 18% interanualmente. Ve en tercer trimestre del 2023, pero es que fiscalmente Salesforce se encuentra en el tercer trimestre del 2023. Pero al final eso es cuarto trimestre del 2022. Bueno, y Microsoft con el tema del ChatGPT. Ahora, para que se den una idea, ¿no? Los días que se tomó para que llegara a 1 millón de usuarios, en el caso de Spotify fueron 150, en el caso de Instagram fueron 75, en el caso de ChatGPT fueron solamente 5 días los que se tomó para que ChatGPT pueda llegar al 1 millón de usuarios. Ahora ya pasó incluso el billón de usuarios, o sea, ya hay más de 1.000 millones de personas usándolo, o por lo menos más de 1.000 millones de inquiries, ¿no? De chats. Cada persona puede tener chats infinitos. Tú puedes entrar a ChatGPT, abres un nuevo chat y le preguntas algo, vas a otro chat y le preguntas otra cosa y así. Entonces, en el caso de Microsoft y de ChatGPT, ¿cómo pueden monetizar esto? Porque ahorita es gratis, por ejemplo. Es la versión premium de ChatGPT que está saliendo para suscripción, que debería ser mucho más potente que la versión gratuita, que ahorita es completa incluso. Van a integrarla a Bing para búsquedas que reducirán la participación de Google. Ahora, todavía Google tiene el 84%, vemos el gráfico del pie de la derecha, tiene el 84% o sea, el motor total de búsqueda, ¿no? El 84% de la gente usa Google. El 8.95% usa Bing y el 6.97% puede usar cualquier otro. Entonces, en teoría, todavía Google tiene una gran participación en el mercado, es el primero, de lejos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando intentaron integrar ChatGPT a Bing, hubo muchas respuestas de muchos usuarios en Estados Unidos, porque solo está para Estados Unidos, que mencionaron que todavía, o bueno,
encontraron que todavía no estaba totalmente integrado. Las respuestas que daba a veces no eran correctas o ChatGPT, o bueno, en este caso el Bing, se iba por las ramas, no respondía a lo que tú le estabas preguntando, ¿no? Entonces había muchos más problemas dentro. Eso generó bastante revuelo, ¿no? Y muchas personas empezaron a usar Bing solamente por eso, para poder ver que ChatGPT funcionaba o no funcionaba bien. Entonces, probablemente sea una estrategia para aumentar la participación de mercado de Bing, así sea positivo o negativo, es marketing al final. O puede ser incluso que simplemente esté en proceso de mejora, ¿no? Y que al final termine por consolidarse. Como vimos en el caso de BART, que es la de Google, no terminó por ser satisfactorio, incluso en el resultado trimestral de Google y después en la reunión que se tuvo para poder demostrar o enseñar BART, después del shock que fue observar a ChatGPT, ¿no? Tener más de 10 billions de inversión por el lado de Microsoft. Salieron y antes de que estuviera listo, hicieron la reunión que frente a inversionistas y el programa, el BART, no estaba respondiendo correctamente. Le hicieron una pregunta sobre un cometa y dio una fecha de 1949, creo. Y cuando mostraron esta respuesta en Twitter, un usuario dijo que la respuesta correcta no era 49, sino 1946, ¿no? Y cosas así, en errores en los cuales no debería tener. Entonces, justamente fue por eso que Google tuvo una de las caídas más grandes, ¿no? De más de 12 billions en market cap, este, hace unos días. Entonces, básicamente ahorita vemos que Microsoft está con la delantera y podría crecer, ¿no? Y básicamente es crecer a base de Google en términos de la participación de mercado en buscadores, ¿no? De acuerdo a que, digamos, Bing se ha integrado totalmente a ChatGPT y puede ser usado por todas las personas, no solamente en Estados Unidos. Y bueno, conforme el tema de cuánto han adquirido, ahorita tienen el 13 billions, mientras que 16 billions corresponde a otros inversionistas, entonces todavía no tienen el 50% de ChatGPT, pero van en línea a eso, ¿no? Todo depende de la integración que vaya a haber entre ChatGPT y Bing al final. Así como hay compañías en Estados Unidos que están muy sesgadas en la tecnología, que están creciendo de una manera bastante fuerte o imponente en base a inteligencia artificial, hay otras empresas que pueden ser también estadounidenses, pero que ya no son necesariamente únicamente el sector tecnológico. Tienes acciones que pueden partir del sector médico, que pueden ser parte del sector energético, o que dependen para generar automatización de procesos en semiconductores, en redes eléctricas, en fábricas, en automatización de algún tipo de procesos, ya no solamente tecnológico a base de una página web, sino a base de robótica, por ejemplo. Entonces, estos son otro tipo de acciones que son ya no directamente tecnológicas. En este caso hay dos que llaman la atención, Intuitive Surgical, que les dije que hablar antes, y Dynatrace. Intuitive Surgical tiene un upside de 17%, Dynatrace de 17% también. El Research y Development es mucho más fuerte que el Dynatrace, más del 100% de sus ingresos de efectivo los usa para desarrollo e innovación y viene creciendo en 40%, mientras que Intuitive crece en más de 31% interanualmente y gastan ahora el 45% de lo que genera. Entonces, son de las dos más grandes, digamos, en términos de que son las que más han saltado entre años y de las que más usan ahora en términos de EBITDA, gastos de innovación. Y de hecho el ROE de las dos es bastante decente, es 14 y 17%. Entonces tiene una upside relativamente decente a 12 meses, que es de 17% en base a los estimados ahora. Podrían crecer dependiendo de que continúen y avancen con sus procesos de inteligencia artificial generativa y que acabe antes de lo estimado, que justamente es un driver para que una de las acciones vuele. Pero de hecho ya eso es variable, pues ¿no? Ahorita nos conservamos en el 17%, que es lo que se estima. Ok, Intuitive Surgical, ellos tuvieron un CAPEX de 532 millones para el 2022, estiman que debería llegar a 1.000 millones de dólares para el 2023, o sea, el Research y Development que vimos va a saltar incluso otra vez. 2/3 del CAPEX apunta a mejorar la cadena de suministros y capacidad de manufactura del sistema de sistemas de DaVinci. DaVinci es el principal producto que ellos venden. Este caso es el X, que es un poco más avanzado que el que les mostré anteriormente. Y es lo que genera el 71% de los ingresos o de las ventas por línea de negocio de Intuitive Surgical. Es bastante importante los gastos o los ingresos que ellos tienen únicamente por el sector de robótica. Pero justamente esto, en base al CAPEX que se está generando, podría incrementar la participación que podrían tener estos procesos a nivel global. Ahora, como estos sirven para realizar cirugías, básicamente, por eso se llama Intuitive Surgical, porque son cirugías intuitivas.
en base a los procesos robóticos que ellos tienen, estos robots. Entonces, al final, esta compañía en particular se está beneficiando ahora del menor impacto del COVID a nivel global, ¿no? Con el tema de que, bueno, ahora ya no es algo más endémico, ¿no? Ya no es algo que requiera tanto espacio porque es algo que ya se está integrando en la vida social de las personas. Hay mucho más espacio dentro de los hospitales y clínicas para poder desarrollar cirugías. Entonces, justamente Da Vinci entra ahí. Son este tipo de procesadores tecnológicos que se requieren para poder desarrollar cirugías de alta gama, ¿no? Cirugías estéticas, por ejemplo. Entonces, básicamente es por eso el potencial que podía tener Intuitive Surgical, más allá del gasto que están generando aquí, más allá del crecimiento de las ventas ahí, es un poco más por el espacio y la demanda que podrían tener en estos años. Dynatrace como tal ha creado un nuevo sistema que se llama Dynatrace Grail. Ellos básicamente venden a través de Dynatrace AI desde 2022 y justamente es un database que lo que genera o lo que hace es eh, para ti como usuario te permite tener un overview de lo que es tu compañía. Sirve en general para compañías grandes que puedan tener diversas divisiones. Te ayuda para comparar divisiones, para determinar los niveles óptimos de rentabilidad, te ayuda para comparar bastante, ¿no? Es básicamente como Salesforce, solo que no está tanto dentro de los procesos como tal, sino te están dando un overview de los mercados en general, de los mercados que tú estás observando, que tú tienes dentro, te puede dar un overview del mercado en general en el cual tú te encuentras, incluso te puede determinar la posibilidad de que tú puedas entrar en un nuevo mercado potencial, pero depende de los inputs que tú le des. Al final, Davis AI, que es el proceso básico de Dynatrace, es inteligencia artificial normal. Dynatrace Gray ya viene siendo la inteligencia artificial generativa. Mediante este proceso, el Gray, ya no solamente es con los inputs que tú le des, sino es con los inputs que se reciban, es decir, con los inputs que ellos puedan o que el sistema pueda observar a nivel global. Entonces ya no te compara con lo que tú estás pensando nada más, sino que te compara con todo lo que está pasando ahorita. Entonces es mucho más diverso la respuesta que te puede dar frente a nuevos posibles modelos de negocio, o no modelos de negocio, pero nuevos lugares en los cuales tú podrías empezar a invertir o crecer. Cosas así. Es lo que podría ser Dyna3 Grey. Y bueno, la utilidad operativa y el flujo de caja libre que está teniendo es lo suficientemente importante como para poder generar este nuevo proceso, que es justamente el más caro dentro del sector. Y de hecho, como es una empresa relativamente pequeña con respecto a Intuitive o a las otras que mencioné, es necesario que tenga el nivel de solvencia y el nivel de generación de caja suficiente como para poder aguantar la inversión en estos procesos, ¿no? Entonces eso es básicamente con respecto a Dynatrace. Ahora, ya. Si no queremos invertir únicamente en acciones o creemos que las acciones como tal son riesgosas, porque de hecho lo son, ¿no? Digamos que no lleguen al trimestre o no salgan con ese proceso o ese producto que estamos mencionando en el trimestre requerido, después de ese comentario o la reunión que tengan con el CFO o el CEO en esa reunión de resultados trimestrales, si es que no sale como debería, pues lo más probable es que se le pegue muy fuerte a la acción. Entonces, si no queremos estar expuestos a ese golpe tan duro que pueden tener las acciones, podemos ir con un ETF que termine diversificando este riesgo. Entonces, ya no estás apuntando al producto, al Grail de Dynatrace y no estás apuntando al ChatGPT de Microsoft, y no estás apuntando, en este caso, a la inteligencia artificial y a la robótica, principalmente a nivel de Estados Unidos. Pero bueno, acá también está dentro Japón y está dentro Suiza. Es una exposición global. Dentro está maquinaria industrial, equipo electrónico, especialidades médicas, software, etc. Pero básicamente es el crecimiento de este ETF parte de las innovaciones que se puedan hacer en inteligencia artificial. Ahora, de hecho, como dentro de este ETF hay empresas pequeñas, la mayoría son grandes, pero hay empresas medianas, ha habido un golpe fuerte por el tema de la subida de tasas. Y eso se puede evidenciar en el gráfico que está ese retorno normalizado por ETF, ¿no? Está el Global X Robotics, que está en rojo, el SPY, que es a partir del SP500, el sector tecnológico y el MSCI de Japón. En el sector tecnológico, aparte de lo que es innovación en inteligencia artificial y en robótica, hay otros subsectores dentro, como semiconductores, por ejemplo, que al final son parecidos a inteligencia artificial, pero pueden tener otros subsectores que no lo son tanto, ¿no? Que dependen de otros drivers, más allá de la innovación tecnológica en inteligencia artificial generativa. Entonces es por eso que el sector tecnológico ha crecido más o se ha mantenido mejor desde el 2017 que nació STF hasta la fecha. Pero
Eso no quita que el ETF no se haya mantenido relativamente estable. Ha crecido y se ha mantenido sobre el MSCI de Japón, ligeramente por debajo del S&P 500 y ligeramente debajo por el sector tecnológico. Pero llegó un momento en el que estaba más arriba que el sector tecnológico. Entonces, la brecha que tiene con el sector tecnológico y con el SPY, porque estuvo por encima del SPY a raíz del 2022 más o menos, es por la subida de tasas, que le impactó más al ETF. Entonces, ahora que estamos viendo una normalización de la subida de tasas, o sea, se estima que no deban ser más de 3, que ya el mercado está preciando entre 2 y 3, podríamos ver en un mediano plazo la posibilidad de que estos ETFs vuelvan, ¿no? Que retornen a esa senda de crecimiento que tenían antes, porque ya no solamente la Fed ya no debería subir tanto las tasas, sino que probablemente las mantenga, ¿no? De cara al 2023, probablemente 2024, muchas casas o bancos de inversión estiman que entre 2024 y 2025 debería empezar a bajar la tasa, lo cual es favorable para las acciones tecnológicas, sobre todo para las que son muy intensivas en gastos relacionados con la innovación, porque es un gasto que no te va a dar rentabilidad ahorita, sino te va a dar rentabilidad a largo plazo. Entonces, justamente son ETFs que te van a permitir estar sesgados a estos sectores y que deberían de crecer a largo plazo, ¿no? Vemos el pivot de la Fed, vemos un crecimiento económico desacelerándose este año, pero que el próximo debería nuevamente rebotar. Vemos commodities que han estado bajando de precio, que le conviene a este tipo de sectores que son intensivos en, en, en en los requerimientos de commodities o de metales sobre todo, llamándose cobre, que es el producto más, más barato en términos de conducción eléctrica. Entonces, digamos que todo eso es requerido por ese tipo de procesos. Entonces, que bajen las commodities va a ser positivo, que la subida de tasas se paralice o que se deje de subir las tasas va a ser positivo. Hay varios drivers que pueden ser positivos para este TF a mediano y largo plazo sobre todo, ¿no? A corto plazo podríamos optar por una acción que pueda tener un desarrollo en particular y vuele con alguno de estos procesos de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT en el caso de Microsoft, entre los demás mencionados. Hay otro ETF que ya no tiene en cuenta la robótica, sino que es solamente inteligencia artificial y aprendizaje automático. Este es básicamente tech. Y aquí es donde está Tesla, Salesforce, Amazon, Meta. Están las grandes tech dentro de Estados Unidos. Es por eso que el 65% de Estados Unidos, el 10% China, ahí está Meituan, por ejemplo, entre otros sectores. Entonces, básicamente, aquí, este ETF le estaba ganando también el S&P durante el 2021 y empezó a perder por el tema de la subida de tasas, aunque se mantiene más o menos en los mismos niveles. Ahora, igual por debajo del sector tecnológico. Entonces, le ha ido mejor que al BOT, porque está un poco más sesgado a Estados Unidos, mientras que el BOT está un poco más sesgado a Japón. Entonces, por ahí podríamos partir de que este ETF esté más concentrado en las acciones estadounidenses, pero también está concentrado en acciones que no necesariamente estén 100% cercanos a lo que es la inteligencia artificial. Tienen Salesforce, sí, tienen Amazon, sí, tienen Meta, sí, pero tienen, por ejemplo, Cisco, tienen Apple, Qualcomm, que son semiconductores que dependen de la demanda de inteligencia artificial porque van a venderle chips y semiconductores a ese sector, entonces, pero no es directamente el sector. Entonces, esta es una exposición ya no tan directa, ya no tan pura como es el bot, sino es un poco más indirecta. Va relacionado con los sectores, ¿no? Es como que todo lo que abarca inteligencia artificial, no solamente inteligencia artificial, sino lo que viene antes y lo que está después. Y lo que viene antes son los semiconductores. Entonces, básicamente es eso. Lo que viene después puede ser consumo discrecional, que usan estos aparatos de inteligencia artificial para poder tener mejores plataformas web, etcétera, como Meituan, por ejemplo. Entonces, básicamente es así como se desarrollan estos dos ETFs, uno mucho más dirigido al sector, que es BOTS, y uno mucho más abierto, que es AIQ. Y todo esto parte de la selección de acciones que vaya más o menos con la estructura del ETF, ¿no? Esta parte de una estructura relacionada con todo lo que abarca inteligencia artificial y el BOT con directamente inteligencia artificial. Y bueno, para acabar, esos son gráficos que salieron a partir de DALL-E, que es algo parecido a ChatGPT, es OpenAI. Son gráficos que son totalmente realizados, o que fueron realizados totalmente por la computadora. Tú le das un input, en este caso, en la imagen de la derecha, el input fue robots haciendo cosas que hacían los humanos, y tienes robots que están comiendo, están tomando. Y bueno, a la izquierda, el input es el futuro de los robots. Entonces, básicamente son cosas súper, digamos, más allá de lo que es de la realidad, es más allá de lo que un humano podría haber podido dibujar, pero más o menos, y terminan siendo gráficos coherentes, ¿no? Imágenes que son vistosas y que llaman la atención porque
como dije, están hechas 100% a base de computadoras. Justamente esto es inteligencia artificial generativa. Tú le das un input y en base al proceso creativo que ya tiene a partir de todos los modelos que ha hecho, te da el output, que son las imágenes. Y estas son preguntas, por ejemplo, que tú le puedes hacer a ChatGPT. Si tú tienes, y es totalmente gratis, tú puedes entrar a ChatGPT y decirle, oye, ¿qué pasó con Netflix? ¿Por qué le ganó a Blockbuster? Porque todas las historias de los profesores, por ejemplo, es de que Netflix le ganó a Blockbuster por tal motivo. Porque el CEO de Netflix se acercó donde Blockbuster y les dio su modelo. Y los de Blockbuster se rieron de él. Entonces, esa es como que la historia romantizada. Pero al final, ¿qué es el proceso que hizo Netflix para poder ganarle a Blockbuster, ¿no? Y destruirlo? Y ahorita ya solamente quedan blockbusters así como por nostalgia, ¿no? Entonces, ¿por qué Netflix o cómo Netflix lo logró? Tú le puedes preguntar a ChatGPT y te va a dar todos los puntos necesarios. Yo le pido 4 puntos o aspectos diferenciales y me da 4 puntos. El streaming en línea, el contenido digital, la personalización, que es el algoritmo, y el modelo de suscripción. Y ya, bueno, yo le quiero preguntar por el modelo de suscripción y me da exactamente qué es este modelo de suscripción que no tiene publicidad, bueno, no tenía en ese momento, no tiene límites, tú le puedes pedir, los usuarios, o sea, el usuario, es limitada la cantidad de cosas que tú puedes visualizar ahí, porque es mucho más cómodo, porque, bueno, estás en tu hogar y tal, y es mucho más flexible porque puedes ver el contenido sin preocuparte de costos adicionales o de ver las películas a tiempo, que es el modelo de Blockbuster, ¿no? Entonces, tú le puedes dar todas las preguntas que tú desees y te va a responder algo. Entonces, eso es lo potente que tiene ChatGPT, básicamente. Y bueno, más o menos con esto acabamos la presentación. Era un overview de inteligencia artificial, de ChatGPT, que es lo más llamativo, de cómo se integra y cómo podemos invertir a raíz de inteligencia artificial generativa, que es el core de lo que significa ChatGPT ahora, en base a acciones y en base a TFs. Con eso sería más o menos el final de la presentación. Estupendo, César. Muchísimas gracias por la presentación, por darnos un alcance tan detallado, no solamente de lo que es la inteligencia artificial, sino de, pues bueno, tanto las aplicaciones prácticas que pueda haber para otro tipo de industrias, como además, pues bueno, también señalar algunas acciones de compañías interesantes que están involucradas de primera mano en el desarrollo y comercialización a distintos niveles, ¿no? Y luego también, pues bueno, siempre también conviene a lo mejor mirarlo a través de un ETF, ¿no? Pues para estar diversificado, pues un portfolio manager detrás que va haciendo la selección de los activos, pues bueno, en términos de comodidad, la verdad que nos funciona, ¿no? Vamos a ir dando paso a algunas preguntas, ¿vale? Solo unas poquitas porque nos estamos pasando algo de tiempo. Eh, en primer lugar, sí, ¿no? Al momento de describir las distintas empresas y un poco lo que las aplicaciones a nivel industrial, etcétera, pueden llegar a tener, hemos notado que hay, pues bueno, muchas de ellas están en la automatización, perdón, en la aplicación de inteligencia artificial a procesos robóticos o automáticos en distintas fábricas o industrias, ¿no? Parece que está muy concentrado en todo lo que es el sector industrial, ¿no? La parte de la robótica, sí es algo que, ¿no? Con esta convergencia de tecnologías que comenzabas al principio, hemos visto ahí. El otro gran tema donde convergía también mucho las redes neuronales artificiales con otro tipo de industrias era, por ejemplo, en el caso de la movilidad autónoma, ¿no? Y ahí viene nuestra pregunta. Nos preguntan si, bueno, como hemos visto unas poquitas empresas que están sobre todo dedicadas a la robótica, si tú crees que, por ejemplo, Tesla, ¿no? Que también has mencionado que está desarrollando su propio software para la conducción autónoma, podría tener una ventaja muy competitiva respecto de ese tipo de desarrollos en su industria respecto a otros competidores, o si vas viendo también que pueda haber otro tipo de empresas independientes que puedan proveer este servicio a los fabricantes de vehículos tradicionales, o si son los mismos fabricantes los que estarían apostando por el desarrollo in-house de esta tecnología. En la parte de conducción autónoma, ¿cómo estás tú viendo un poco el desarrollo de esta industria? ¿La mano del propio fabricante de vehículos, de la mano de proveedores externos, o quizás, por ejemplo, haya ese gran player que pueda ser Tesla y pueda comercializar su tecnología a terceros? Sí, en términos de conducción autónoma, de hecho Tesla tiene la ventaja, solamente que justamente lo que se está viendo en temas de conducción autónoma es que parte más por otras empresas chinas que también lo están desarrollando. Entonces, en muchos casos se ha visto sí que Tesla como tal ha sido el pionero en muchos sentidos, ¿no? La integración vertical de su negocio, en el tema de la conducción autónoma,
siempre ha tenido gran ventaja. Pero en el mercado chino, que es su principal mercado ahora, está teniendo una gran competencia de BYD, por ejemplo, más allá de XPeng o de otros players. Entonces, muchos de estos están avanzando y tratando de alcanzar a Tesla. Entonces, justamente lo que el Estado está haciendo es subvencionar el gasto en desarrollo de innovaciones, además de hacer mayores gastos para poder gestionar carreteras o entre otros posiciones de cargadores para los autos eléctricos. Entonces, digamos que China como tal está invirtiendo bastante para la infraestructura de este sector y además está permitiendo que sus players locales puedan alcanzar a Tesla. Entonces, no le mencioné tanto solamente al inicio porque sí hay otras empresas chinas que están avanzando en este proceso y que eventualmente podrían quitarle más market share del que ya está perdiendo Tesla en este mercado. Correcto, y entiendo que serían sobre todo empresas chinas de capital privado, no necesariamente empresas chinas que podamos encontrar en la bolsa, ¿correcto? O sea, de difícil acceso a esa parte del mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, XPeng como tal se puede invertir en Estados Unidos. BYD, por ejemplo, tiene capitales privados. Hay varias empresas chinas que tienen capitales, digamos, públicos como tal, o sea, del Estado, y que no son 100% de personas o privadas, pero en el caso de BYD, por ejemplo, no se puede comprar como tal desde el mercado estadounidense. Entonces, digamos que es bien diferenciado. No todas están fáciles de invertir, digamos, en el mercado estadounidense. Ujú. Estupendo. Y bueno, como toda nueva innovación, yo creo que las posibilidades son muy amplias, el potencial es enorme y el entusiasmo de los inversores también, ¿no? A menudo suele ir acompañado de también, pues bueno, la atención de los organismos supervisores y sobre todo de la regulación por parte de los gobiernos. ¿Tú ves algún riesgo regulatorio que pueda ir apareciendo para que pueda ser, digamos, un viento en contra para este tipo de empresas? Va a depender bastante en términos de regulación, porque, por ejemplo, por un lado tienes el tema de que todas las empresas tienen su propio algoritmo y hasta eso, mientras tú estés dentro de la plataforma, no habría ningún problema. Pero en el punto en el cual una empresa permita que toda la base de datos pueda ser vendida hacia otra empresa, ahí es donde empiezan los problemas por temas de privacidad, ¿no? Todas las personas tienen que firmar, o bueno, no firmar, pero hacer clic en un botón en donde le permiten a la página o a la compañía que haga uso de su data. Y la mayor parte de esas personas dicen no. O por lo general, digamos, no está permitido que las personas digan sí. Más allá tienen que solicitarlo ellos. Entonces, pues por eso que, digamos, hay muchos problemas de venta de base de datos de un lado a otro. Entonces, ese es un poco el problema cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, porque al final el tema o lo más interesante ahí es que un solo sistema puede hacer básicamente todo lo que tú le pides, desde Ujú. comprar cosas o irte a lugares, todo eso. Entonces, hay un tema regulatorio que podría ser interesante en el sentido de cómo regulas a casi casi un robot o una persona que sería tu asistente personal, o sea, qué tanto puede saber de ti. Entonces, ese es un poco el tema regulatorio que podría ser sí complicado. Ahora, va a depender bastante de por dónde entra. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Senado de Estados Unidos siempre ha tenido muchos problemas con el tema de los procesos que tiene de inteligencia artificial de Facebook, con el tema de no solamente del metaverso, sino el tema de las bases de datos que se manejaban anteriormente. O sea, son bien, no anticuados, pero sesgados a la regulación que se observaba antes, a lo que se le permitía y no. Entonces, podría ser sí algo negativo, pero va a depender bastante cuál sea el approach, de si los gobiernos pueden beneficiarse de eso o si solamente buscan evitar que las empresas privadas pues tengan un mayor manejo o control del mercado. Ujú. Estupendo. Y por último, me gustaría preguntarte, César, ¿cómo ves la evolución del sector en términos de barreras de entrada, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, yo siempre utilizo el ejemplo de Amazon, ¿no? Pues, por ejemplo, tú tienes Amazon, que realmente es un portal para nosotros, ¿no? Es un portal web donde tú compras productos, donde otra persona pues cuelga los productos para su venta, etcétera, pero realmente la barrera, la ventaja competitiva o la barrera de entrada que tiene Amazon realmente es un sistema logístico detrás, ¿no? Que es capaz de trasladar mercancía de un punto A a un punto B en un tiempo, pues bueno, realmente corto con muchísima eficiencia, ¿no? O sea, es una infraestructura física que realmente que sea desplazada por un nuevo player es muy complicado, ¿no? Porque ya logra economías de escala. Luego, otro lado, tienes otro tipo de tecnología como pueda ser la ciberseguridad, ¿no? Que en cierta medida también necesita de infraestructura física, pero realmente es más, digamos, un código y obviamente pues una serie de pruebas y horas de trabajo que hay detrás, ¿no? Lo cual pues permite
que eventualmente pueda aparecer un competidor, digamos, con, pues bueno, que le da un giro de tuerca adicional al concepto y pueda hacer el mismo resultado de una forma más eficiente o más barata o más rápida X, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, ¿tú crees que es una subindustria con barreras de entrada? Hemos mencionado la participación de grandes players como Microsoft, Google, Meta. ¿Podría ser realmente una industria que, como el cloud computing, por ejemplo, va a quedar en manos de unos pocos o realmente puede llegar a ser una industria muy dinámica? Es decir, los campeones de hoy no necesariamente son los campeones de mañana precisamente por el nivel de barreras de entrada. ¿Qué opinas ahí? Al principio sí, justamente como estamos viendo inversiones en nuevas tecnologías, al principio va a ser algo que tendría barreras de entradas que no va a permitir que muchos entren, ¿no? Más allá de, por ejemplo, Microsoft o del mismo Google o de Amazon o empresas gigantes que pueden invertir en research y development, las empresas pequeñas o medianas van a tener que someterse a lo que a los productos de las empresas grandes en sentido de Ujú, justamente estos sistemas nuevos. Entonces, al final va a ser algo mucho más generalizado, va a ser mucho más fácil, porque justamente los costos cada vez van a abaratarse. Pero al principio la barrera de entrada justamente está en este gran gasto de innovación y desarrollo que están gestionando estas nuevas empresas. Bueno, estas empresas con sus nuevos procesos. Entonces, parte de Microsoft con el tema de ChatGPT, o sea, si ChatGPT es algo que podría tenerlo cualquier otra empresa, entonces no valdría 26 billions, que es lo que ujú. vale ahorita y simplemente es una página web. Entonces, justamente es más o menos así como empiezan las principales corrientes tecnológicas, ¿no? Con pocos que están invirtiendo un montón y el que le vaya bien se queda con gran parte de la torta y conforme vaya avanzando, muchos van a ir copiándolo. Y conforme vayan copiándolo, van a hacerlo cada vez más barato y van a empezar a ganarle terreno. Y finalmente podrían ser nuevamente algo oligopólico, que es algo que normalmente tienen los mercados, ¿no? Los Ujú. principales cuatro o cinco que sean importantes y los demás que probablemente se queden atrás. Exacto. Entonces, digamos que, bueno, si bien comentabas hace un rato que, pues bueno, ¿no? Los costes, digamos, de entrenar todos estos programas de inteligencia artificial cada vez son menores, ¿no? Todavía, digamos, un inversor que toma una posición, digamos, no sé, en los próximos 5, 10, 15 años, puede estar relativamente tranquilo de que va a ser muy complicado que aparezca, digamos, un competidor y desplace de una forma muy abrupta, pues a Microsoft, a Google, a Meta, a los grandes players que están desarrollando hoy por hoy este sector, ¿correcto? Y aún si lo hiciera, tienes las empresas que continúan innovando. Entonces, mientras las empresas que están nuevas van a entrar en inteligencia artificial, tienes a Microsoft que está en inteligencia artificial generativa. Y cuando las otras empresas entiendan, entren en inteligencia artificial generativa, Microsoft va a estar en otra nota. Y así va a seguir. Claro. Entonces, van a ser cada vez nuevas tendencias, como siempre lo ha sido, de nuevas tecnologías que van a siempre generar una brecha entre las empresas que están innovando y las que solamente están copiando. Entonces, el tema es quién va a seguir innovando. Y justamente quien tenga más crecimiento, innovación y desarrollo va a ser quien va a continuar innovando y a lo largo del tiempo va a seguir manteniendo una brecha, ¿no? Que le va a generar mayores costos, pero que si le da al producto, probablemente se quede con un nicho por un buen tiempo y genere ganancias que sean sostenibles para todos los inversionistas también. Correcto, y precisamente, y ya para terminar, ¿no? Como comentario, sí vemos compañías como Microsoft, de compañías como Amazon, en un sentido un poco más reciente, digamos, que son empresas muy abocadas a la innovación, ¿no? Que quieren seguir siendo empresas growth, ¿no? Con líneas de negocio de rápido crecimiento. Yo creo que recientemente lo que hemos, ya está un poquito más maduro quizás, ¿no? Pero la gran cosa que llevan preparando durante los últimos aproximadamente 10 años es el cloud computing, ¿no? También tiene una parte de infraestructura física muy importante, ¿no? Pero quiero decir, efectivamente, sí vemos gente como Microsoft, como Amazon, que hace mucho tiempo viene invirtiendo en el desarrollo de esta nueva tecnología y hoy por hoy, pues prácticamente ellos dos dominan el mercado, ¿no? Si no me equivoco, además, también en los últimos resultados trimestrales de Amazon, ya hemos visto cómo Amazon Web Services, recuérdame tú, César, ¿no? Si era, ya estaba generando cerca de un tercio del beneficio de la empresa, ¿o no? En términos de márgenes, es mucho mejor que el tema de consumo masivo. Ahí pierde bastante por competencia. Entonces, en términos de utilidades, le va bastante mejor ahí y puede captar. A pesar de que los ingresos sean menos, el margen lo que al final ellos captan es mucho mayor, entonces, en términos de porcentaje. Entonces, más o menos, sí, tercera parte. Exacto. Entonces sí estamos viendo ahora pues algunos players, ¿no? Pues tú tienes Palo Alto Network, etcétera, etcétera, ¿no? Varios players que están tomando una posición
llamativa o relevante en el mundo del cloud computing, pero claro, realmente es una industria que ya viene dominada por estos otros players desde hace rato y previsiblemente es algo que cabría esperar también para la inteligencia artificial, ¿o no? Más o menos por ahí iría. En términos de los costos terminarían por abaratarse. El tema de cloud computing lo dominan tres, porque bueno, en general son los tres proveedores y los precios son bastante competitivos porque son tres. En el Ujú, caso de inteligencia artificial va a depender de cuántos players terminan por sumarse. Aparte de Microsoft, aparte de Amazon, aparte de, bueno, Facebook dentro del metaverse, va a depender bastante hacia qué rama o cómo usan la inteligencia artificial generativa de este tipo de empresas. ujú. Estupendo, César. Muchísimas gracias. Si te parece bien, vamos a ir dejándolo por aquí esta tarde. Lo dicho, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando desde sus casas. Les vamos a hacer llegar la grabación al completo para que no hayan estado a lo mejor hacia mitad de la presentación y la misma presentación de César, ¿de acuerdo? Cualquier consulta nos pueden escribir a asesoría@renta4.p o visitarnos en www.renta4.p para más contenido financiero. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti también, César. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente. Ya será hasta la próxima, nuestro webinar más. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.